Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Hoy es viernes 12 de agosto del 2022 y en Noticias con Café, a las 8:01 de la mañana, Bonita Radio se enciende para compartir con ustedes, conversar y sobre todo darles información de lo que ustedes tienen derecho a saber. ¿A qué vino en realidad un personaje del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris a decirle al gobierno de Puerto Rico que van a vigilar cada centavo que envíe en transferencias para la recuperación de Puerto Rico ese gobierno? Vamos a hablar sobre eso y sobre el atinado comentario del gobernador de que esto en efecto, él dijo que no, pero lo vamos a revertir aquí con la evidencia. Es un esfuerzo de relaciones públicas que le sale caro al gobierno de Puerto Rico. Vamos a hablar sobre lo que está pasando con Kelvin Pagán, la luz, en el contexto del reinicio al año escolar, reinicio al salón de clases. Y lo que dejamos ayer, que son dos importantes informaciones sobre cuál es el procedimiento administrativo para investigar a este funcionario que aparentemente está siendo investigado. No, aparentemente no. Está siendo investigado criminalmente por la oficina del inspector general en relación al uso de fondos de una ley que vino para cubrir todos los problemas que tenían los estudiantes y las escuelas en el contexto de los huracanes Irma y María. Pero definitivamente tenemos que hablar del Partido Nuevo Progresista porque hay intervenciones no solamente en el área incluso de educación, el nombramiento de la oficina de la Procuradora de las Mujeres, sino también la insistencia del fundamentalismo religioso de colarse en todos los aspectos de la vida política, el desarrollo de la vida política, económica y cultural de Puerto Rico, a través de lo que el Partido Nuevo Progresista está tratando de sanar ante la erosión de su base. A una semana de que arrestaran por segunda ocasión a una alta funcionaria del Partido Nuevo Progresista dentro del escalafón constitucional como es ser secretaria del Departamento de Justicia por cargos de corrupción. Carmelo Ríos dijo unas palabras y vamos a atar eso a lo que en realidad está ocurriendo en esa base que se refleja en todas las expresiones esta semana, no solamente a nivel de los medios de comunicación, sino lo que está pasando con el gobierno de Estados Unidos. No podemos dejar de mencionar, y queremos hacer un análisis un poco más amplio y esperemos que lo podamos hacer el lunes, sobre lo que está pasando en Estados Unidos con el expresidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque yo creo que está bastante claro. Nosotros habíamos hecho un análisis la semana pasada de cómo lo que pasó con Wanda Vázquez versus lo que pasó esta semana, allanamientos a la casa del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, tenía una vinculación en efecto de cómo se está proyectando el gobierno de Estados Unidos para
procesar posiblemente por segunda vez en la historia a un presidente, en este caso un expresidente. En el caso de Nixon sabemos lo que pasó con Watergate, tuvo que renunciar en el mismo medio. Ricardo Rosselló, Ave María, es la primera vez que lo traigo de esa manera. Se convirtió en el primer gobernador renunciante en Puerto Rico y sabemos que Richard Nixon en el pasado, en el siglo XX se convirtió en el presidente que tuvo que renunciar por razones de corrupción. Y cómo eso se refleja en lo que está pasando en Puerto Rico a partir de quienes vienen a Puerto Rico a decir que están investigando casos de corrupción. Nada más y nada menos que uno de los altos ejecutivos del Departamento de Justicia en Washington, como fue el director de la Oficina de Integridad Pública la semana pasada, en el proceso de notificar qué había para Wanda Vázquez, Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini. Por ahí está todo el mundo, pero tengo que decir que además de los que siempre andan por ahí, Ginette Xavier, Gladys Esther, Norma Rodríguez, también está Robert Baldwin, obviamente, Eduardo Ortiz, no lo conocía, pero hay una persona de Maryland, y eso sí que está ampliándose el grupo de nuestros miembros de la diáspora, amigos de la diáspora que siempre están con nosotros. Víctor G. Cruz, desde Nueva York, como siempre, Nilda del área oeste, Ivette Grajales desde Bayamón, Ave María, Ivette, calientito el alcalde. Bonito familia, bonitos días, familia bonita, dice Ilka, Isaac, estoy tratando de conseguir el nombre, Marisol Camacho dice buen viernes, bueno para ti también, Nilda Santiago, Nilda Dueño, Mabel Rivera, Gladys Esther, bonitos y bonitas, oye Gladys Esther, estás embollada con esto de lo que está pasando en educación y Kelvin. Egui Aguiar, gracias Egui por tu apoyo siempre, Ave María. Egui me trajo un regalito ayer que valió la pena, Egui, me alegraste la tarde. Realmente fue antier. Por ahí también está Maduro Clay Bonnie. Saludos, Maduro. Bonnie Clyde, le diría a doña María Encontré. Vamos a las informaciones. Esta semana, ustedes saben que tuvimos el remanente de todo lo que está pasando con relación a Wanda Vázquez Garcet y esa acusación por corrupción, que es interesante que se combina no solamente con lo que está pasando en Estados Unidos relacionado con Trump y el interés aparentemente que tiene el Departamento de Justicia de ir en contra de todo lo que, de las diferentes investigaciones, porque son hasta 3 investigaciones que tendría el expresidente de Estados Unidos relacionada con su función. Y yo creo que esta última, que es más clara a partir del allanamiento que hubo en su residencia de Mar-a-Lago, es lo más interesante por donde aparentemente puede romper una de las investigaciones que tiene y está más cerca entonces de o ser acusado o ser llamado, etc. Fue llamado y se acogió a la quinta enmienda. Derecho tiene, como todo aquel que vaya ante las autoridades por una investigación en proceso. Pero lo más interesante es que lo último, y fíjense cómo de Mar-a-Lago, Estados Unidos, estamos hablando del mismo Departamento de Justicia que acusa a Wanda Vázquez, el mismo Departamento de Justicia que la semana pasada, porque nosotros vamos a empezar por mayo, establecimos en mayo que tenía a abogados y elementos del FBI en Puerto Rico trabajando en conjunto, pero sobre todo la investigación contra Wanda Vázquez, Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini se originó allí en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La dirigió el fiscal Nicholas Cannon, el abogado Nicholas Cannon, fue fiscal en Puerto Rico hasta marzo de este año y vino a Puerto Rico en 2 ocasiones cuando se presentó la acusación contra Joseph Fuentes Fernández, el director de esa oficina que tiene la investigación del financiamiento de las campañas, Wanda Vázquez Garcet por un lado, Salvemos a Puerto Rico por el otro.
Craig Amuston. ¿Por qué es importante en este análisis cruzado con lo que está ocurriendo en el Departamento de Justicia en Washington con relación a Trump? Porque la prioridad del Departamento de Justicia están dejando ver a través de estos esfuerzos de colocar en el Departamento de Justicia allí en Washington. Ayer se supo que el secretario del departamento, Merrick Garland, fue quien autorizó el allanamiento, quien dijo sí, búscalo, busca la orden y aquí está el visto bueno de la casa del expresidente. De esa manera funcionan las investigaciones al nivel en que están las investigaciones de corrupción, en el caso de Wanda Vázquez Garcet, de posible corrupción y otras violaciones incluso a su función como presidente y la protección de la nación. Y vamos ya mismo al contenido de ese allanamiento y que buscaban los agentes del FBI. Porque son investigaciones que llegan hasta los funcionarios electos primeros en el orden constitucional, en el caso de Estados Unidos el presidente, en el caso de Puerto Rico, gobernadora sucesoral, porque sabemos que Wanda Vázquez no fue electa. Y es así que se supone que funcionen. No es cualquier fiscal que le llegue la información y empiece a investigar el que va y le pide a un juez que emita una orden, o va al gran jurado y le pide al gran jurado, deme esta orden para allanar porque tengo causa para creer. No, no es así de fácil. O sea, no es así en ese nivel. En el nivel en que estamos, el secretario del Departamento de Justicia, en el caso de Puerto Rico, se quedó, yo tengo otra teoría, se quedó en Washington la investigación. El Departamento de Justicia en Puerto Rico, a través de la fiscalía que dirige Stephen Muldrow, obviamente tenía participación, pero el control de la investigación del financiamiento de las campañas no es de Puerto Rico en ese sentido. Así que fíjense cómo estamos viendo que es un aparato completo moviéndose a través de todas sus fiscalías. En el caso, obviamente, del presidente hay otras consideraciones. Y quiero ir primero, definitivamente, al asunto de Trump para venir a Puerto Rico y traer lo que estamos viendo a nivel de las investigaciones, incluso de esta participación ayer de un funcionario del gobierno de Estados Unidos con el gobernador de Puerto Rico diciendo vamos a vigilar hasta el último centavo. Porque yo creo que lo que dio pie en efecto y es lo que ha trascendido, y de hecho gracias a un colega periodista que me envió una información que es el documento propiamente que produce la investigación del Congreso de Estados Unidos, que establece cuáles son las informaciones que tiene a base de whistleblowers, que no son otra cosa que cooperadores de la investigación. Los famosos garganta profunda de la investigación Watergate. De hecho, este año se cumplen 48 años. 48 años de que Nixon le tuvo que decir a su nación, alzo las manos, me voy. Ese allanamiento tiene como base la supuesta información o la información que tienen los investigadores de que el expresidente movió de la Casa Blanca documentos secretos sobre armas nucleares. Sabíamos que había establecido la primera filtración que tenía que ver con documentos que tenían que estar por virtud de ley en la Casa Blanca porque son documentos sensitivos. La información que en efecto manejan las autoridades es que son documentos, pero que habría habido una intervención, y esto es importante, de el esposo de la hija de Donald Trump, en efecto negociando con los jeques de Arabia Saudita
la disposición de información relacionada con las armas nucleares, porque había un tercero, que es nada más y nada menos un contratista de ese esfuerzo, con intereses entre los miembros de los asesores de seguridad, en este caso el general Flynn, del presidente de Estados Unidos. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo va a ser? Pues sí, la información que manejan las autoridades con diferentes testigos, y les quiero decir que yo leí el documento atrás y adelante, que es un resumen ejecutivo, y ese documento definitivamente a mí me dice que ahí hay miembros de la Casa Blanca que participaron en esta conspiración, si es que se puede llamar conspiración, o por lo menos que la investigación trata de establecer que es una conspiración para descubrir información a través del general Flynn, quien tenía intereses en esa corporación porque también los asesoraba, que es una corporación IP3 que desarrolla armas nucleares. Sí, es la locura. En este momento yo creo que podríamos estar, en efecto, y es un expresidente, no es lo mismo obviamente que Nixon. Nixon fue en el momento en que era presidente, pero podríamos estar en una coyuntura histórica de que el gobierno de Estados Unidos, a través de esta administración y su Departamento de Justicia, en efecto, esté muy cerca de Trump. Por relación a eso, que es un tema que yo no sé si ustedes estarían de acuerdo, le asusta mucho, le debe asustar a cualquiera, pero tradicionalmente atenta contra algo que la nación estadounidense, como está constituida, piensan que son invencibles, que es el asunto de la seguridad nacional. Desde donde se constituye ese país, en efecto, es desde ese discurso de la seguridad nacional. Y estamos hablando de que el expresidente ayer se acoge a la quinta enmienda y sale toda la información a relucir. Garland tiene que aceptar que en efecto fue quien participó, es quien tiene el control de esta investigación, porque esto no se puede tomar a la ligera. A mí me parece súper interesante lo que está ocurriendo allá y cómo nosotros dejamos ver o nos dejan ver acá en Puerto Rico que los elementos de corrupción están en la misma estrategia que tiene el gobierno de Estados Unidos con el suyo allá. Es que lo vamos a hacer en cualquier jurisdicción. Yo le decía a una amiga, imagínate si lo hacen con el expresidente, que ellos saben que tienen serios problemas porque ese país cada vez más va hacia la polarización de la población en términos de la derecha, la supremacía blanca, el discrimen racial, todo lo que no sea blanco, hombre en Estados Unidos tiene serios problemas hoy. Ellos saben que eso les va a afectar o les puede afectar de plano las elecciones de noviembre. Parte de la estrategia, obviamente, es hacerlo tan cerca para ver si la gente se da cuenta del peligro que tiene volver a escoger un Congreso republicano y en el 2024 un presidente republicano, porque todo lo que quería Donald Trump hasta este momento daba la impresión de que quiere correr para el 2024. Y aquí se deja caer entonces nuevamente ese asunto tan prioritario según las autoridades de Estados Unidos. Merrick Garland lo ha dicho claramente, no se toma a la ligera. Cuando Amundsen viene a Puerto Rico desde mayo, en 2 ocasiones que sepamos públicamente, Stephen Muldrow, nosotros lo dijimos bien temprano en junio, fue al Departamento de Justicia en Washington en verano. Y sabemos que allí lo que se estaba manejando era precisamente esta investigación. No es que el fiscal no tenga conocimiento. Seth Erb es una persona, y lo dijo en 2 o 3 ocasiones Muldrow en su conferencia de prensa, que apoyó todo el tiempo con el personal de la oficina del FBI en Puerto Rico esa investigación en Washington. Pero en esos cuadros, definitivamente lo que se está dando esta es la posición.
esta es la posición del gobierno de Estados Unidos con los bolletes que tenemos allá y con los bolletes que ustedes tienen aquí. Y ahí es que se cruza. Yo no tenía conocimiento. Yo sé que hay investigaciones en muchas agencias en Puerto Rico con relación al manejo de los fondos federales. Pero no sabía definitivamente que estaban detrás de una persona como Kelvin Pagán La Luz con relación a un esfuerzo de dinero que llegaría a Puerto Rico después del 2018, que fue aprobado, con relación a lo que pasó en las escuelas y el acceso de los estudiantes a la educación después de los huracanes Irma y María. ¿Por qué se cruza esto en el camino? Dice Armando Morales, no estoy de acuerdo con Trump, pero si digo la verdad con Puerto Rico, que hay tanta corrupción como en su gobierno. Pues no entiendo, Armando. Yo creo que Donald Trump se proyecta como mucha de la gente que vive en que es parte de un liderato político, que no les gusta que le digan o que le repitan lo que una vez dijo Guillermo Gil Bonar, que la corrupción tenía nombre y apellido. Lo que ocurrió en el Capitolio fue algo serio. Texas republicano se hace llamar república. Son tantas las imágenes, por eso les digo, son 3 investigaciones. Son 3 investigaciones. Esta me parece que es la más sencilla, la más difícil, que puede tenerle resultados contrarios a lo que pensaba Trump. Ahora, quiero decir que en ese resumen ejecutivo, antes de venir a Puerto Rico, es bien interesante y duele mucho cómo, no sé si recuerdan, el periodista árabe, o sea, de Arabia Saudita, si repito mal el nombre, discúlpenme, Khashoggi, que fue asesinado, en lo que se entiende fue un asesinato planificado por los jeques y uno de los príncipes de Arabia Saudita, en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. En ese momento, siempre se estableció que aquí había una intervención de algún elemento de Estados Unidos en aquella muerte, por la relación que estaba teniendo Donald Trump con Arabia Saudita. Y obviamente el periodista de origen árabe, pero residiendo en Estados Unidos, muy vocal en contra de lo que estaba pasando en esa región. Era un elemento que, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, era un elemento periodístico disruptivo con lo que estaba pasando en ese mundo. Y siempre se habló de eso, y en este momento, una de las cosas que trae ese resumen o esa investigación es precisamente el asesinato del periodista. Estamos hablando de situaciones mayores a los que se enfrenta la nación que establece, que es democrática, y que eso no pasa. Asesinato de periodistas, no, asesinato de periodistas, eso pasa en todos lados donde son repúblicas bananeras, no en la primera democracia del mundo. Ojo, para que lo pongan en la nevera. Cuando venimos a Puerto Rico nos damos cuenta que ese mismo Departamento de Justicia está aquí diciendo, aquí están, una investigación que es, como tantas otras, resultado de lo que la gente está cooperando, de lo que la gente está diciendo, de las informaciones que recibimos a través de esos cooperadores, etc. También por voz de Amundsen escuchamos el pasado jueves la misma repetición es un poco más caribeño. Stephen Muldrow lleva muchos años o estuvo muchos años trabajando en Puerto Rico, cuando hace analogías como es mejor ser persona A que acusado 1, etcétera, etcétera. Amundsen fue obviamente mucho más parco, pero también llamó la atención de que la gente que tuviera información cooperara, porque ellos estaban aquí para manejar los asuntos de corrupción. Ahí viene de una manera sorpresiva
el OIG, la Oficina del Inspector General en Educación, a hacer una intervención en el Departamento de Educación y en la residencia de Kelvin Pagán La Luz. ¿Por qué es importante, valga la redundancia, a la luz de lo que está pasando con Wanda Vázquez Garcet? Porque definitivamente no es el financiamiento de las campañas nada más. Son investigaciones que pueden venir desde que Julia Kelleher era secretaria del Departamento de Educación, desde que Julia Kelleher trajo y posicionó a Kelvin Pagán La Luz en un puesto que más tarde se hizo una plaza como gerente de educación técnica y ocupacional del departamento, y que tiene que ver, en efecto, con dinero en bloque que el Departamento de Educación Federal aprueba para Puerto Rico después de los huracanes Irma y María. Y lo que pasa en este momento, a 24 horas de aquel allanamiento, es que el gobernador de Puerto Rico se tiene que sentar con el representante del gobierno de Estados Unidos, en este caso, el funcionario el subsecretario, no es cualquier persona, de Comercio de Estados Unidos, para que decirle al pueblo de Puerto Rico y tratar de establecer lo que a todas luces es una sindicatura de los fondos que vienen de la recuperación. ¿Y por qué yo digo que es una sindicatura? Porque fíjense que en el Departamento de Educación de Puerto Rico, a raíz de que Víctor Fajardo fue acusado y convicto por corrupción, y se descubrió el esquema que había creado la administración de Pedro Rosselló González para provocar que los contratistas le dieran dinero al partido político a través de esos contratos que le aprobaban en las diferentes agencias. El gobierno de Estados Unidos puso en sindicatura los fondos del Departamento de Educación mediante un síndico, que no es otra cosa. No te voy a dar dinero a menos que no pases por un proceso de facturación. Cuando no pasa ese proceso de facturación, que es, este es el trabajo, este es el contrato, esta es la factura, entonces te pago. Es literalmente que los 589 millones llegan por diferentes fases y hacen el trabajo y listo. Hay un proceso de auditoría. Y cada vez son más restrictivos en las auditorías. Yo estaba viendo ayer el de los fondos Restart, que son los que supuestamente están siendo investigados en el contexto de Kelvin Pagán. Y tienen 4 o 5 páginas de qué tienes que hacer, de cómo lo tienes que hacer. Cada vez son más restrictivos. Pero si eso no ocurre, o sea, si eso ocurre en el proceso ordinario, lo que no pasa en el proceso ordinario es que te den ese dinero en bloque. No. Por facturación. No te paga un peso a menos que yo no vea el contrato primero, etcétera, etcétera. Lo otro es tomar los chavos y contrata tú. ¿Y cuál es la diferencia con los fondos de la recuperación? Que como muy bien dijo, y vamos a citar al funcionario, como muy bien dijo el funcionario, el diálogo económico ayudará al gobierno federal, así como al gobierno estatal, a delinear las prioridades de política pública compartidas que beneficiarán a todos los puertorriqueños, más aún con el desembolso sin precedente de fondos federales. Oiga, dicen que llegan 30,000 millones de dólares. Ahí está definitivamente atravesado. Es la primera vez en la historia que le vamos a dar tantos chavos. No son dados que vamos a resarcir lo que el gobierno... Ese debería ser el discurso, pero ellos lo simplifican desde el punto de vista de, como a tanta gente dice, que estos son regalos. No, regalos no. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico se lo ha ganado por muchas razones, pero ese es otro tema y es otra discusión.
Ahí está implícito lo que ha vivido el pueblo de Puerto Rico en los últimos años. Que los fondos llegan, los fondos están ahí, pero las escuelas todavía no están funcionando con infraestructura buena. Los niños y las niñas todavía tienen problemas para acceder a los, sobre todo los de escasos recursos, a los materiales que se supone que el departamento le entregue. Ni hablar de lo que está pasando en educación especial. Entonces el gobierno de Estados Unidos se inventa un esfuerzo de relaciones públicas con el gobierno de Puerto Rico y ahí podría haber el elemento de, vamos a decirlo de esta manera, porque imagínate, si no, menos mal que el periodismo siempre hace su trabajo, porque tengo que decir que en la conferencia de prensa, la colega, sabía que iba a ser Istra Pacheco le hizo la pregunta, ¿por qué esto no es una sindicatura? Esto es una sindicatura, lo que pasa es que lo disfrazan de que es una colaboración de desarrollo económico. De colaboración de desarrollo económico es que venga el presidente o que envíe al subsecretario de Comercio a decir, en efecto, esta colaboración va a empezar con que nosotros le vamos a dar la posibilidad al gobierno de Puerto Rico, en colaboración, que nos identifique cinco contratistas que no hayan tenido un solo señalamiento de corrupción en los últimos 20 años, que en efecto tenga un excelente perfil para desarrollar las carreteras, you name it, construcción de las escuelas, que no sea el mismo contratista de las escuelas del siglo XXI de Luis Fortuño, que sabemos lo que pasó con ese. Colaboración de desarrollo económico sería que el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Joe Biden envíe a un emisario a decir, aquí la Junta no puede estar haciendo lo que le da la gana. Eso sería una colaboración. Esto es una sindicatura burda. No se mueve un peso sin que nosotros nos enteremos cómo lo van a gastar. Pero el gobernador dice que esto no es un esfuerzo de relaciones públicas. Ahí es que yo creo que falló la estrategia de la fortaleza. No podías decirlo evidente. Y a las 8:32 de la mañana me recuerdan que tengo que anunciar que está con nosotros siempre en Noticias con Café, en Buen Desarrollo, Buen Vecino Café y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Ahí es donde yo creo que falla la estrategia. Pero ¿por qué decirlo? Si a todas luces, a 24 horas de que le estén interviniendo una agencia y un funcionario por mal uso de fondos públicos, tienen que decir que esto no es un esfuerzo de relaciones públicas, porque lo era. Ahora vamos a las imágenes de quienes estaban en esa reunión de ayer, que vinieron creo que 17 funcionarios, mucha gente. Por eso la movida de sacar a Héctor Joaquín para protegerlo. Ayer alguien me envió una información y me dice que Héctor Joaquín no está en el DTOP. Hoy salió, parece que la dejaron salir del closet donde la tenían metida a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. O sea que en resumidas cuentas, dice Miguel Medina, a Pierluisi no le va a pasar nada. Me refiero a las investigaciones, no sé, me perdí. Miguel Medina, las investigaciones no han terminado. Las investigaciones siguen su curso. Hasta este momento, financiamiento de campañas ha traído a Wanda Vázquez, a Julio Herrera Bellutini y a Mike Rossini. 3 veces lo dijo Stephen Muldrow en esa conferencia de prensa. En esta acusación, el gobernador no tiene ninguna participación. Ángel Gabriel llegó, saludo. ¿Quiénes estaban en esa reunión de ayer? Yo quiero que sean bien observadores con esta imagen. Estaba el gobernador de Puerto Rico, obviamente, con este funcionario, el subsecretario, que de hecho no he dicho el nombre, Don Graves, por poco se llama Graves, pero no, es Graves. Y definitivamente la
hermana del gobernador, Caridad Pierluisi. Vamos a la imagen otra vez. Caridad Pierluisi con cara de pocos amigos en esa foto. Don Graves, el secretario de Estado. Todos los funcionarios. Caridad Pierluisi la toman específicamente con una mirada que yo realmente, esa no es la imagen, Verónica, es la imagen donde está la hermana del gobernador, específicamente está mirando con cara de bien pocos amigos, pero como diría una persona que me escribió el otro día, o yo creo que ustedes, que escribió en las redes, estaba la imagen, no sigue siendo la imagen, Verónica, por favor. Sí, pero es que necesito la foto en que están todos los funcionarios del gobierno de Puerto Rico, donde está una vez más Caridad Pierluisi. Con la imagen que una persona esta mañana en las redes estaba diciendo que parece de una persona que no duerme. Esta es la misma reunión. Esta es la misma reunión. Caridad Pierluisi mirando al gobernador, o un poco hacia afuera, porque no creo que ahí estaba mirando al gobernador. Omar Marrero, el secretario de Estado, la directora de Prafa. Esta es la reunión donde van a hablar, donde le iban a dar el plan de cómo es que van a supervisar los fondos que lleguen a Puerto Rico. A mí me da la impresión de que aquí, por lo menos, gobernador de Puerto Rico, secretario de Estado, Caridad Pierluisi, y la propia directora de Prafa saben lo que significa esto. Ahora, me preguntaba Brenda ayer, cuando vio esta imagen, cuando vio la reseña de la historia, ¿por qué Caridad Pierluisi está en esa reunión? ¿Por qué Caridad Pierluisi quiere enterarse de primera mano qué quiere Don Graves o cómo Don Graves y el gobierno de Estados Unidos tiene un plan para supervisar directamente los fondos que llegan a Puerto Rico? Ellos sabrán. Pero esto definitivamente es parte de lo que sigue siendo una imagen poderosa en este momento, en que tenemos a un gobierno de Estados Unidos aparentemente decidido a ir contra todo aquel o aquella que tenga información y las investigaciones progresen en materia de corrupción. El jueves pasado fue que acusaron a la gobernadora. El jueves. A Julio Herrera Bellutini y a Mark Rossini, que estoy, olvídese, casi segura que Mark Rossini viene a decir todo lo que sabe. Elementos contra la gobernadora, me parece que obviamente más contra Julio Herrera Bellutini. Puede ser testigo de corroboración de que participó de una conversación, etc. Pero me parece que esto es lo que anda y lo que ha dejado esta semana en términos del ambiente de las noticias. ¿Y en qué queda con relación al Departamento de Educación, que una vez más podría ponerse, si el gobierno de Estados Unidos encuentra, como aparentemente va a encontrar, una vez más, mal uso de fondos y mal manejo de los fondos federales que llegan a educación, se los va a poner en sindicatura, pero a los 2 minutos. Deben estar tratando de cabildear. Ojo, importante en todo esto. Nosotros no sabemos si en efecto Julia Keller le dijo algo a los federales. No se trajo a la atención de que había sido una alegación de culpa con cooperación. Yo tengo que decir hoy que no lo voy a descartar. Como siempre dije, que no descartaba que hiciera María Milagros Charbonnier y todavía no sabemos qué va a hacer. Recuerden que Julia Keller fue la persona que estuvo en el gobierno de Estados Unidos cuando la primera sindicatura en educación federal, la primera sindicatura bajo el gobierno de
Pedro Rosselló, segunda administración, cuando empezaron a darse todos los problemas de corrupción en educación que terminaron en la convicción, en la alegación de culpa de Víctor Fajardo. Julia Keller estaba allí en Educación Federal. Julia Keller sabía cómo habían trazado el plan para tumbarse los fondos de educación. Más tarde, de otra manera, hace lo propio. Pero lo que también es bien importante para analizar en educación, para entonces llegar donde Kelvin, es de qué manera el Partido Nuevo Progresista coloca, ojo, que el Partido Popular también ha tratado de hacerlo y ahora vamos a hablar de un caso específico, coloca a funcionarios, sobre todo en el Departamento de Educación, Departamento de la Familia, Departamento de Salud, que son totalmente fieles al partido político y que hacen lo que el Ejecutivo, el Legislativo, los alcaldes le digan para que sea siempre la gerencia del partido del poder. Eso es, mire, pero súper claro. Yo voy a dar un ejemplo con Julia Keller. ¿Qué hizo Julia Keller? Consintió a los legisladores del Partido Nuevo Progresista. Ahí está la acusación en contra de ella que trae. Como Manuel Sidre la llamó y le dijo, mira, colócame a fulana. Manuel Sidre, que se supone que no era PNP, ajá, y que corrió independiente. Y sabemos que hubo una intervención directa. La colocó. Que llamaban alcaldes igualmente. Que llamaban otros funcionarios y ahí estaba. Y nunca voy a olvidar lo que ocurrió en la administración de Aníbal Acevedo Vilá cuando colocó a Gloria Vaquero como secretaria del Departamento de Educación. Y Gloria Vaquero se tuvo que ir y no la confirmaron, no la iban a confirmar en la legislatura, porque los alcaldes y los legisladores la tenían loca de a quién colocar en las diferentes áreas y regiones educativas de la agencia. Y así no sucumbió a eso, para afuera. Eso es una realidad. Eso ha pasado y es lo que tiene ese departamento como lo tiene. Y ahí están las instancias. Recordemos que Gloria Vaquero iba a ser confirmada por una legislatura del Partido Nuevo Progresista, porque Aníbal Acevedo Vilá traía el cuento del gobierno compartido, y ahí está el gobierno compartido. No olvidemos eso, importante. ¿Por qué? Porque en esa agencia lo que predomina es el interés del partido político en ganar cada 4 años, y así colocan a los empleados para que les sirvan al partido político. Y son los cuadros del Partido Nuevo Progresista los que dirigen el Departamento de Educación. Y ahí está Kelvin. No, iban a nombrar a uno que hizo campaña por el Partido Popular en Aguas Buenas. Ojo, importante, que a Kelvin Pagán La Luz lo dejó la administración de Alejandro García Padilla y la entonces administración del alcalde, que me dicen que tenía mucha intervención con dejar a los funcionarios del alcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chique. Fíjense cómo no podemos salir del análisis y la historia de la intervención de la política partidista en las diferentes agencias. ¿Y dónde tenemos a Kelvin Pagán La Luz hoy? Investigado por quizás el chorro más grande que llegó después de los huracanes Irma y María, $589 millones a partir del 2018, cuando ya Julia Keller estaba allí y quería cambiar la gerencia y poner más capas de gerencia en la administración del Departamento de Educación. Y lo logró. Salió acusada, se fue en el 2019 en abril, la acusaron más tarde, en el 2020, pero ahí está. Julia Keller dejó a su grupo. ¿El grupo de quién? De Ricardo Rosselló Nevares. Allí atornillado en el departamento. Y hoy, ¿qué es lo que tenemos en el Departamento de Educación? Bueno,
para terminar con Kelvin Pagán, no podemos dejar fuera que en efecto Kelvin Pagán hay una investigación del OIG, pero esa investigación del OIG es una investigación separada del departamento. Pero Kelvin Pagán tiene derecho, gente, no lo pueden votar. En lo que pasa esa investigación, acaba de decir el secretario que le va a pagar el salario, pero que lo va a mover. Tiene que tener cuidado el secretario porque no puede tener contacto con fondos federales si la investigación es de fondos federales. Pero no lo puede votar, en efecto. No puede decirse vas para tu casa, no. Tiene que seguir trabajando porque eso es una investigación criminal y eso es una investigación que dirá en su día si hay algo relacionado. Si los agentes de la OIG fueron tan, ¿cómo les digo?, tan visibles, pueden haber hecho un allanamiento de otra manera y no era tan visible. Y se filtró tan rápido, me da la impresión que está más acelerada de lo que pensamos esta investigación. Hay que implosionar el DE, alguien está diciendo por acá. Y en ese sentido, corre de esa manera. Yo comentaba, y voy a insistir en este programa, por el hecho de que las autoridades vayan donde usted y le allanen una residencia, no quiere decir que usted no tenga un derecho de que todo se haga como se tenga que hacer para que en su día, pues si hay alguna acusación, prospere o no, pero hay un procedimiento. Se supone que esto es una democracia, gente. Se supone que usted tiene derechos y los puede invocar, etcétera. A este joven le asiste igualmente derecho. Y en ese sentido, esa es su estatus laboral. Lo van aparentemente a reubicar en otro lugar, allí en el departamento. Yo me imagino que el secretario dijo, no, yo le pago, pero caramba, que haga algo. No sé. No he hablado con el secretario porque no nos ha dado la entrevista. Y por otro lado, me parece importante establecer que Kelvin Pagán La Luz tenía un caso, o tiene un caso porque no nos han podido dar la resolución final. Ese departamento está al nivel, que yo creo que ni las personas que siempre nos han contestado ya nos contestan por el nivel de secretividad que tienen y de temor que me imagino que deben tener de que los comisarios de barrio del partido digan que está dando la información a los periodistas. Que es un caso desde el 2013, la alegación es de 2013-2014, de una maestra que lo acusó de un patrón de hostigamiento laboral cuando estaba en la región educativa de Caguas. Y esto a mí me parece interesante porque vuelve a hablar dónde están los controles y los procedimientos administrativos eficientes en el Departamento de Educación. ¿Por qué no se investigó? Porque ganó el Partido Nuevo Progresista y ese buen PNP no se podía tocar, había que ascenderlo para que hiciera en el departamento lo que el partido quería. Es una pregunta. Y yo creo que era importante traerlo. A las 8:48, no sé si me queda... ¿Cómo? Oh, sí, me queda un caso importante que es importante y también tiene pertinencia con el Departamento de Educación. Ya salió Tomás Rivera Schatz diciendo que Zoé Lavoy no tiene los votos. Que Zoé Lavoy, las mismas 16 personas que apoyaron reglamentar el aborto y quitarle el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo, van a votarle en contra o le votarían en contra a un nombramiento o una designación de Zoé Lavoy a la Procuraduría de las Mujeres. Si esto no estaba claro de que el Partido Nuevo Progresista, ante la erosión de su base, insiste en buscar los votos de los fundamentalistas religiosos, una vez más hay un clavo que sella ese ataúd. Tomás Rivera Schatz como líder de ese esfuerzo del Partido Nuevo Progresista como colectividad de tratar de pescar los votos de los fundamentalistas religiosos que le han robado, según ellos, Proyecto Dignidad. Por eso vemos a un Tomás Rivera Schatz definitivamente haciendo
de portavoz de esa derecha fundamentalista religiosa del Partido Nuevo Progresista. Pero el problema que tiene Tomás Rivera Schatz con esto es que, por un lado, se tratan de asemejar a Joan Rodríguez Bebe, a Lizy Burgos, para captar esos votos de Proyecto Dignidad, pero se olvidan de la corrupción. Entonces ayer, Carmelo Ríos le dijo a la colega Gloria Ruiz Cuilan que sabía que los casos de corrupción no estaban haciendo mella entre las huestes del Partido Nuevo Progresista. Vamos por parte. Si eso es así, Carmelo Ríos, ¿por qué las huestes no fueron a la boda de Jennifer González, que aparenta ser la candidata que ustedes tienen para lanzarla en el 2024? No me diga que por la pandemia, porque la gente fue a Bad Bunny. Porque los jóvenes del PNP fueron a Bad Bunny. Y la pandemia, está claro, que los eventos multitudinarios son parte del problema. Yo creo que la erosión del Partido Nuevo Progresista no se debe exclusivamente, o yo tengo quizás que decir que no se debe, así el Ejecutivo dice que debe haber perspectiva de género y acaba de contradecir totalmente su posición, eliminando la perspectiva de género del Departamento de Educación y trayendo ese supuesto plan de que todas las personas somos iguales. Mire, usted sabe lo que es traer un discurso del siglo XIX, del siglo XX, de principios del siglo XX. Vamos al principio del siglo XX, que fue cuando empezaron a dilucidarse los asuntos de todos los seres humanos somos iguales. O sea, que se les muerda la lengua por hablar de perspectiva de género, de entrar en los que los jóvenes están clarísimos y que no tienen ningún problema de visibilizar. Así que yo no creo que para el Partido Nuevo Progresista el problema sea que la gente es más fundamentalista en Puerto Rico. El problema de la erosión del Partido Nuevo Progresista tiene mucho que ver con la corrupción. Y ni hablar de los fundamentalistas religiosos que repiten amén y tienen un supercaso de agresión sexual por vía doble, uno investigándose hoy y uno por acusaciones de una mujer que hoy es adulta y ocurrió hace 25 o 30 años en San Sebastián. Y ni hablar de eso. Entonces, cuando yo escucho y veo la posibilidad de un Tomás Rivera Schatz, que el discurso no está tan fuerte, está bajito, está como déjame ver si yo voy a decir esto, pero pues algo está pasando, o ellos saben que nosotros no sabemos, o nos podemos imaginar, que es que definitivamente la mella es real en ese partido político y en esa base. Porque lo que ocurrió el jueves no fue que arrestaron a una secretaria o a un secretario o a un técnico del Departamento de Educación, del Departamento de Justicia. Arrestaron a la gobernadora sucesoral con quien se abrazó Tomás Rivera Schatz para no dejar entrar a Pedro Pierluisi. Y yo creo que todo eso va a colocar y está colocando en la mesa unos jugadores bien diferentes y unas jugadoras bien diferentes. También cara de pocos amigos de Omar Marrero. No lo veo contento. No lo veo feliz. Noelia García Bardales. Hay quien me dice que le están dando hasta coaching de hablar con los medios de comunicación, pero ni eso. Ahí están las imágenes de Noelia García Bardales, mire, así, tiradita para atrás en una silla, como riéndose. Manuel Sidre. Eso es como, miren, en el chichichija. Nada más. Manuel Sidre ayer, que la compañera Istra Pacheco le preguntó, no. Digo, la contradicción más grande de las contestaciones de Manuel Sidre. Bueno, yo no estoy tan arriba, pero en el conocimiento de los funcionarios, pero no, esto no es desconfianza, que no es desconfianza. Mandar al subsecretario a decir, los chavitos los vamos a supervisar nosotros.
María Pérez dice que Tomás Rivera Chat le tiene miedo a las guaguas negras. Esos están sustituyendo a otros personajes como el de las Palmolive, Chemo, etc. No sé. Yo creo que todo está ahí. Yo creo que esta fue una semana de seguir mirando cómo esa acusación de la gobernadora sucesoral se va a colocar en el tablero de la opinión pública de aquí hasta el 30 de septiembre. Puede ser más tarde, pero yo siempre creo que agosto y septiembre, no sé por qué, sé por qué, o tengo una teoría de por qué, son importantes para los miembros del Departamento de Justicia en Washington, que siempre traen estos casos durante esta época. Y ahí está OIG en educación. Norma dice, y Leo con su cuñadita en el Departamento de Estado. Allá ellos que son blancos y se entienden. Marisol Camacho, Aguadilla. ¿Qué pasó en Aguadilla? No me digas que hay algo. Bueno, en Aguadilla pasan muchas cosas y está interesante lo que se está dando allí. Sidre bien desinteresado, como dice Ivonne Padua. La secretaria del DITOP, ¿dónde está? Héctor la está ayudando. María Cruz, me dicen que salió esta mañana ahí en una entrevista en la radio tradicional. Eso deja chiquito a Chemo. Pareciera que el FBI se apestó del PNP por fin. El Estado tiene leyes que condenan con razón el maltrato animal. Carmelo Ruiz. Sin embargo, no aplican el mismo interés con el maltrato por el mismo Estado a personas de todos los géneros. Estoy de acuerdo, Carmelo. ¿Dónde está la creencia religiosa que todos somos criaturas? Rodríguez Bebe y compañía. Mira, yo honestamente no entiendo la posición de Rodríguez Bebe, que no sea que quiere poder. Que quiere poder y ahí está. Pero de esos discursos vamos a tener mucho tiempo que hablar. Nosotros nos fuimos, recuerden, hoy es viernes, mañana es otro día, descansen. El lunes volvemos en Noticias con Café. Tenemos un programa, Noticias con Café, si es posible, 10 minutos antes, porque tengo que salir rápidamente, tengo un compromiso con mi madre, y cuando los viejos y las viejas hablan, hay que ir donde ellos. Así es que no se olviden, importante, sigamos apoyando el periodismo investigativo, el periodismo contestatario, el periodismo que no es un cuento, que dice la verdad. Recordemos que así estamos en Bonita Radio con nuestro esfuerzo. Rodrigo Otero Goico está haciendo un trabajo increíble en deporte y los números lo están diciendo. Gracias a nuestros auspiciadores siempre. Verónica, que también estuvo una semana heavy y tendrá, porque tiene trabajo ahora con Rodrigo. Así es que nos vemos el próximo lunes, un poquito más temprano. No se pierdan. Éxito, que estén bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.